Shalom. Espero que todos estén bien en sus casas, en sus labores. Vamos a estar estudiando durante esta semana. Venimos estudiando la parashá número 41. La parashá Pinhas. Pinhas, que es el nombre de un personaje del cual estaremos estudiando esta semana. Y la parashá comienza en Bamidbar, números 25:10 en adelante. Bamidbar, números 25:10 en adelante. Dice así la palabra del Eterno. Yahweh dijo a Moshe: Pinhas, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, el Cohen, ha apartado mi furia del pueblo de Israel por ser celoso como yo soy. Así que yo no los destruí en mi propio celo. Por lo tanto di, yo le estoy dando mi pacto de Shalom a Pinhas. Yo le estoy dando mi pacto de Shalom, haciendo un pacto con él y sus descendientes después de él, que el oficio de Cohen, de sacerdote, será de ellos para siempre. Esto es por causa que él fue celoso por amor a su Elohim e hizo expiación por el pueblo de Israel. Devarim Hashem, palabra del Eterno. Al comienzo de la parashá de esta semana, encontramos un tema bastante interesante. Se trata del celo del Eterno y el celo que demostró Pinhas. Después que Balac no pudo lograr que Bilam maldijera a Israel, como lo estudiamos la semana pasada, Bilam le aconseja a Balac que le mande mujeres moabitas hermosas para hacer pecar al pueblo. Y efectivamente eso sucede. Y el Eterno se enfurece. Vamos al 25:1 de la misma parashá, del mismo Bamidbar, del mismo número. Números 25:1. Dice la palabra del Eterno: Israel se quedó en Shetim, y allí el pueblo comenzó a prostituirse con las mujeres de Moab. Estas mujeres invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, donde el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Con Israel así unido a Baal Peor, un dios de los moabitas, la furia de Yahweh se encendió contra Israel. Yahweh dijo a Moshe: toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos, mirando al sol delante de Yahweh, para que la furia ardiente de Yahweh se vuelva de Israel. Moshe dijo a los jueces de Israel: cada uno de ustedes pondrá a muerte a aquellos en su tribu que se han unido a Baal Peor, al dios de los moabitas. Tremendo eso. Para entender de qué tipo de celo nos está hablando el Eterno, miremos cuál fue el celo que demostró Pinhas al final de la parashá anterior. Vamos a Bamidbar, números 25:6. 25:6. Dice la palabra del Eterno: justo entonces, a la vista de Moshe y de toda la comunidad de Israel, mientras ellos estaban llorando a la entrada de la tienda de reunión, un hombre de Israel vino por allí, trayendo a su familia una mujer de Midian. Cuando Pinhas, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, el Cohen, el sacerdote, lo vio,
él se levantó de entre el medio de la multitud, tomó una lanza en su mano y persiguió al hombre de Israel hasta la parte interna de la tienda, donde lanzó la lanza a través de ambos de ellos, el hombre de Israel y la mujer por su estómago. Así fue detenida la plaga entre el pueblo. Sin embargo, 24,000 murieron en la plaga. Oiga, tremendo, tremendo. Ellos estaban allá llorando a la entrada de la tienda de reunión por el pecado que había cometido el pueblo, siguiendo a estas mujeres moabitas. Pero cuando llega un hombre de Israel y trayendo a su familia, a su tienda, una mujer de Midian, y cuando Pinjas lo vio, se levantó en medio de la multitud, cogió la lanza, ¿no? Y de acuerdo a lo que narra la escritura, con la lanza, ¿no? Alanceó a los dos, como quien dice, los cogió con las manos en la masa y levantó Pinjas a los dos con la lanza. Dice, al hombre de Israel y la mujer por su estómago. Así fue detenida la plaga, mientras todo el pueblo estaba llorando, viendo cómo Zimri, este hombre de Israel, introducía a la prostituta de Midian a la tienda. Pinjas no lloró, Pinjas actuó. ¿Por qué actuó Pinjas y no otro? Preguntitas interesantes. Hay que mirar los antecedentes de Pinjas. Ahí dice, ¿no?, que Pinjas era nieto de Aarón. Nieto de Aarón. Pinjas sabía, ¿no?, que su abuelo, ¿no?, había perdido la oportunidad de entrar a la tierra prometida, por el famoso pecado de Moshe y Aarón, allá cuando golpearon la piedra, etcétera, etcétera. Entonces, él también sabía de la suerte de sus tíos, de Nadab y Abiú, hijos de Aarón también, que murieron por querer ofrecer al Eterno un fuego extraño. En Baikra, en Levítico 10:1, encuentran esa narración. Y Pinjas, él sabía lo que costaba no ser celoso de las cosas del Eterno. Él sabía eso perfectamente con lo que le había pasado a su abuelo y a sus tíos, Nadab y Abiú. Por eso él actuó, por eso cogió la lanza, ¿no?, y se fue lanza en ristre, ¿no?, contra el israelita y la prostituta. Bueno, para no entrar en problemas con los lectores, con los televidentes de nuestro canal, ni siquiera vamos a hablar de que nosotros actuemos hoy en día como hizo Pinjas en contra de terceros, porque si eso fuera así, pudieran haber muchos problemas en nuestras comunidades. Así que vamos a calmarnos, coja la lancita que ya tenía preparada y guárdela, porque la cosa no es así. Únicamente en esta enseñanza nos limitaremos a exhortar a tener celo de las cosas del Eterno en cuanto se refiere a nosotros mismos.
en cuanto se refiere a nosotros mismos. O sea que primero debemos revisar en qué áreas de nuestras vidas no tenemos celo de las cosas del Eterno. Después de hacer ese minucioso autoexamen y hacer las correcciones de rigor, entonces sí podremos mirar la vida de otros para ver en qué áreas ellos no tienen celo. Matitiahu 7 nos da un consejo al respecto. Mateo 7:3 dice la palabra del Eterno: ¿por qué ves la astilla en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacar la astilla de tu ojo, cuando tú tienes un tronco en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu ojo, después verás claramente y podrás sacar la astilla del ojo de tu hermano. Vale la pena notar que en la historia de Pinjas que estamos recordando se trató de un problema bien grave. Pero cuando entremos a revisar nuestras vidas, no busquemos solamente aquellas cosas que nos parecen gravísimas, porque seguramente vamos a llegar a la conclusión fácil de que somos unas personas celosísimas de las cosas del Eterno. Hablemos del celo en las cosas cotidianas, en nuestro diario vivir, en aquellos momentos en que debemos tener al Eterno en cuenta. Precisamente, en la parashá de esta semana, el Eterno nos da un paseo por su lúa, por su calendario, por el calendario hebreo ahí de la Torá, recordándonos la celebración de algunas de sus fiestas y lo que debemos hacer en cada una de ellas. No es coincidencia que en la parashá, donde se habla de Pinjas, el celoso de las cosas del Eterno, el Eterno nos coloque en esta misma parashá un repaso por su calendario para ver si nosotros somos celosos en algunas de esas cosas que Él nos dice en esta semana. Vamos al 28.1. 28.1 de Bamidbar, de Números. Dice la palabra del Eterno: Yahweh dijo a Moshe: dale una orden al pueblo de Israel. Diles: ustedes tienen que tener cuidado de ofrecerme en el tiempo apropiado la comida presentada a mí como ofrenda hecha por fuego, que provean aroma fragante para mí. Oiga, aquí habla de comida presentada ante el Eterno como ofrenda hecha por fuego, que provean aroma fragante para Él. Oiga, en aquella época eso podía significar algo, pero que nos enseña para nuestros tiempos de hoy en día. Somos celosos a la hora de sentarnos alrededor de la mesa a consumir los alimentos diarios. ¿Somos celosos? 3 comidas diarias tenemos hoy en día los seres humanos. Oiga, 3 sacrificios diarios se ofrecían cuando el Mishkan, cuando el santuario estaba en el desierto, o cuando el templo estaba en Jerusalén. Oiga, eso no es coincidencia. El Eterno no da puntada sin dedal. Nosotros, los seres humanos, no somos osos. No somos osos para comer cada 6 meses. Él hizo que 3 veces al día nos diera hambre. ¿Y para qué? Para que nos presentáramos delante de Él. La mesa es un altar para el Eterno. La mesa de nuestro comedor
es un altar para el Eterno, que es un momento para acercarnos a Él a través de la tefilá, la oración de agradecimiento por los alimentos que vamos a consumir. Y que le agradecemos también con el Birkat Hamazon, la tefilá, la oración después que consumimos los alimentos. En el judaísmo, el momento de acercarnos a la mesa es la misma parafernalia como si llegáramos al templo. Pedirnos perdón antes de consumir los alimentos, pedirnos perdón entre nosotros, los miembros de la familia que nos acercamos a la mesa, lavarnos las manos. No solo señal de asepsia física, sino de limpieza espiritual. Señal de que no tenemos nada contra nadie. En la mesa del comedor se habla Torah mientras estamos consumiendo los alimentos. ¿Para qué? Para que no solamente sea una comida física, sino una comida espiritual. Hablamos de la parashá semanal. Si no es así, todo el esfuerzo de la cocina se está perdiendo. Tiempo dedicado para la preparación de alimentos, para ir a mercar, etcétera, etcétera. Dinero invertido. La cocinada. Todo el esfuerzo que conlleva eso. Después lavar los platos, etcétera, etcétera. ¿Y todo eso para qué? Para satisfacernos nosotros, solo para satisfacer nuestros estómagos. No, nosotros no somos el ombligo del mundo. No somos la última Coca-Cola del desierto. Hay alguien mucho más importante que nosotros y es el Eterno, que nos hizo así, ¿no? Y nos dio 3 veces hambre en el día. ¿Para qué? Para que nos acerquemos a Él, nos alimentemos de Él. Y no solamente la comida física que termina después en la letrina. Entonces, mis hermanos, es nuestra mesa. Un lugar así, santo, kadosh. ¿O no estamos siendo celosos en esa área y comemos siempre frente al televisor o leyendo el periódico? En nuestra mesa, un lugar al cual nos acercamos sin zapatos, en ropa interior o en pijama. Mis hermanos, hay una costumbre judía que muy pocos conocen, costumbre antiquísima, ¿no? Al jefe del hogar, ¿no? El cajón donde lo entierran lo hacen con la madera de su mesa del comedor. Oiga, ¿y eso por qué? ¿Por qué hacen el cajón donde entierran al judío con la madera de la mesa del comedor? Para que cuando llegue al Olam Jabá, ¿no?, el Eterno recuerde todo lo que esa persona hizo en la mesa del comedor. Cuánto enseñó, cuánto aprendió, cuánto alabó, cuánto tuvo en cuenta al Eterno. Y eso se le cuente para bendición. Oiga, comencemos a ser celosos, ¿no?, con nuestro comedor, con la manera como desayunamos, almorzamos o cenamos. Cambiemos de tema, cambiemos de tercio. Sigue el Pasuk 9, el versículo 9. En Shabbat ofrezcan 2 corderos en su primer año y sin defecto, con 1 galón de harina fina mezclado con aceite de oliva y su ofrenda de libación. Esta es la ofrenda quemada para todos los Shabbatot, para todos los días de reposo.
aparte de la ofrenda quemada regular y su ofrenda de libación. ¿Somos celosos a la hora de guardar Shabbat como el Eterno lo estipula? ¿Vamos todos los Shabbatot, todos los días de reposo a la sinagoga para ofrecer sacrificio de alabanza al Eterno? No. Mire lo que, cómo vivía Yahshua, nuestro Mesías. Lucas 4:16. Hillel, Lucas 4:16. Entonces Yahshua fue a Nazaret, donde había sido criado, y en Shabbat fue a la sinagoga como de costumbre. Oiga, Yahshua, judío, más que cualquiera, el guardar el mandamiento del Shabbat ya para él era una costumbre. Ya él no es, no, a ver, Shabbat, no, para la sinagoga, ¿no? ¿Ves? Uno cuántas costumbres tiene así en la vida, ¿no? ¿Ves? Se levanta y tiene como costumbre tomarse un tinto, un café, es una costumbre, ¿no? Y nadie tiene que decirle, ¿y te vas a tomar el café? ¿Te vas a tomar el tinto? No, ya es la costumbre. Nosotros tenemos la costumbre de que cada Shabbat ya eso, o sea, vamos solitos para la sinagoga. Así de sencillo. ¿Por qué? Mandamiento que se vuelve costumbre. O nuestro celo no es tanto. Y solo vamos cuando nos nace. Hemos llegado al colmo de la falta de celo, que hace poco nos enteramos de una comunidad que se supone judía mesiánica. No se reúnen los sábados. Se reúnen los domingos, porque a la gente le queda más fácil. Aquí casi todos trabajan, entonces nos queda más fácil reunirnos los domingos. Entonces, hagámosle. ¿Celosos en eso? Vamos a ver. Bamidbar 28, venimos hablando, 28:11. En cada rojodesh, en cada cabeza de mes, ustedes presentarán una ofrenda quemada a Yahweh. Oiga, Rosh Hodesh, cabeza de mes, la luna nueva, que indica que comienza el mes, ¿no? Debemos reunirnos. Lo manda el Eterno aquí. ¿Somos celosos en eso? ¿O nunca vamos a la sinagoga en Rosh Hodesh a buscar el arrepentimiento? Rosh Hodesh es un Yom Kippur mensual. Es nuestra limpieza mensual. Shabbat, cuando nos acostamos cada noche, es nuestra limpieza diaria. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la Escritura. Esa es nuestra limpieza diaria cuando nos acostamos. Y Shabbat es nuestra limpieza semanal. No podemos llegar a Shabbat con rencores, etcétera, etcétera. Hombre, llegamos a Shabbat limpios para recibir la enseñanza del Eterno. Rosh Hodesh, la limpieza mensual. El Yom Kippur mensual. Yom Kippur Katán, un Yom Kippur pequeño. Y lo desaprovechamos. Y solamente esperamos el Yom Kippur anual. Y ahí sí llegamos requete cargados de pecados y lo más seguro perdemos el examen, etcétera, etcétera. ¿Y culpa de qué? No aprovechamos estas herramientas que el Eterno nos da en su Torah. También nos enteramos que en una comunidad celebran Rosh Hodesh, no el día que es, sino el día que les queda menos complicado hacerlo. Sepamos que Rosh Hodesh no se lo inventó el rabino de turno, es Torah y debemos ser celosos con eso. En el primer mes, dice el versículo 16, en el día 14 del mes es Pesach de Yahweh. Oiga, ¿celebramos Pesach en la fecha correcta? ¿O también cuando se nos ocurra?
le damos la importancia debida a esa noche tan especial. O si tenemos tiempo celebramos, o si no, no. Dice el pasuk, el versículo 17, en el día 15 del primer mes habrá festividad, matzá, pan sin levadura, será comido por 7 días. Pan sin levadura, matzá, será comido por 7 días. ¿Somos celosos en eso? ¿Apartamos un momento de cada uno de los 7 días para comer ceremonialmente el matzá? ¿O nos limitamos a no comer pan con levadura y ya? Oiga, ¿somos celosos en eso? Un ejemplo, nosotros acá y con el patrocinio de Judaica Menorá, hombre, nos esmeramos en traer el matzá cada año traído de Israel, ¿no? Kosher, etcétera, etcétera, hecho bajo todas las normas del kashrut para que sea pan sin levadura. Hay gente que dice, no, nosotros mejor lo hacemos acá. Porque es que una caja de matzá en 40,000 pesos, eso es mucha plata. Entonces nosotros lo hacemos acá, en la casa. Oiga, ¿somos celosos en eso? Imagínense que para que el matzá sea kosher, para que la galleta sea kosher, el pan sin levadura sea kosher, hay que tener en cuenta que durante todo el proceso de fabricación, no debe tener la harina contacto con el agua. Eso es lo que hace kosher. Una de las características del matzá kosher, que durante el proceso de fabricación no tenga contacto con agua. ¿Y qué pasa? ¿Por qué viene este comentario? Resulta que todas las harinas que usted puede conseguir en el supermercado cualquiera, todas las harinas han tenido contacto con agua en su fabricación. Ay, pero yo no sabía eso. No sabías eso de pronto porque no somos celosos. No averiguamos cómo es que se hace un matzá para que sea kosher. Entonces, ¿somos celosos en eso? Aprendamos. Entonces, bueno, habían otros temas, pero como que se me va acabando el tiempo, ¿no? Y, ¿por qué no hablamos de celosos en otras áreas? ¿Somos celosos en el no mentirás? ¿Somos celosos en el no robarás? O a propósito del tema, ¿somos celosos al diezmar? Estoy pisando callos. Devarim, Deuteronomio 14:22 dice: indefectiblemente diezmarás de todo lo que produzcan tus semillas en el campo. Indefectiblemente, o sea, sin defecto. O la falta de celo nos hace diezmar solo cuando nos sobra. Entonces faltarían muchas hojas. Faltaría mucho tiempo de video para seguir escribiendo acerca de tanto tema que con toda seguridad no somos los celosos que deberíamos ser. Pero esa tarea nos la deja el Eterno para que cada uno de nosotros se revise. Es bueno profundizar en este tema, ya que si no tenemos ese celo que tuvo Pinjas, entonces vamos a carecer de dos ingredientes bastante importantes. En el 12, en el pasuk 12 dice: por lo tanto di, yo le estoy dando mi pacto de Shalom, haciendo un pacto con él y sus descendientes después de él, y que el oficio de Cohen será de ellos para siempre.
Esto es por causa que él fue celoso por amor a su Elohim e hizo expiación por el pueblo de Israel. Si tú no tienes shalom, paz, plenitud, completación, puede ser porque no eres una persona celosa de las cosas del Eterno. Si tú no ejerces tu papel de Cohen, de sacerdote, como lo aprendimos en una parashá anterior, como parte de una nación Kadosh, real sacerdocio, nación santa. Si tú no ejerces tu papel de sacerdote, puede ser porque no eres una persona celosa de las cosas del Eterno. Por falta de celo, estaremos en estas 3 semanas de duelo que comienzan pasado mañana, que terminaron muy mal para nuestro pueblo. Y por falta de celo, esos 2 templos, primero y segundo templo, fueron destruidos. Por falta de celo, estoy completamente seguro, estamos pasando por este tiempo de pandemia. El Eterno pellizcándonos, diciéndonos, a ver, ¿y qué pasó con el celo de Pinhas? ¿Por qué se ha desaparecido? ¿Por qué no veo ese celo en nadie? Ahora, como aprendimos la semana pasada, no comiences a ser celoso por ti. Hazlo por amor a Él. Dice el versículo, esto es por causa de que Él fue celoso por amor a su Elohim. Shalom, shalom. Un abrazo.